Descubramos la rica cultura y las vibrantes tradiciones de Nigeria. Hoy, viajamos al corazón de África Occidental para explorar la cautivadora historia del pueblo Igbo, conocidos por su resiliencia, espíritu emprendedor y una profunda conexión ancestral. Desde mercados bulliciosos hasta paisajes serenos, el pueblo Igbo ha prosperado durante siglos. Los ancestros transmitieron historias de migraciones y conexiones antiguas, susurros de una ascendencia compartida con los israelitas, enfrentando pruebas y manteniendo la fe. Estas historias son un testimonio de la identidad Igbo y su lugar en el mundo. Nuestro viaje nos lleva al corazón de Igboland, donde una comunidad dentro del pueblo Igbo afirma tener un linaje directo con la tribu de Gad, una de las 12 tribus de Israel. Estos son los judíos Igbo, una comunidad que ha adoptado las costumbres y tradiciones judías, viendo en ellas un reflejo de sus propias prácticas ancestrales. Los registros históricos y los relatos de los primeros comerciantes europeos hablan de encuentros con comunidades que practicaban la circuncisión, observaban leyes dietéticas similares a las kosher y tenían creencias que reflejaban las tradiciones judías. Esta conexión entre la identidad Igbo y judía cobró gran relevancia durante y después de la Guerra de Biafra, un periodo de intenso conflicto y agitación en Nigeria. El pueblo Igbo, buscando la autodeterminación, encontró consuelo e inspiración en la historia de los israelitas, un pueblo que también luchó por su patria. La Guerra de Biafra, aunque fue un momento de inmenso sufrimiento, también encendió un despertar cultural entre el pueblo Igbo, llevando a muchos a profundizar en su historia y a explorar las conexiones con su pasado ancestral. Acompáñanos a desentrañar los misterios que rodean a los judíos Igbo y su extraordinario viaje. Las afirmaciones del pueblo Igbo sobre una antigua ascendencia israelita no surgen de la nada. Los primeros exploradores y comerciantes europeos que se aventuraron en el corazón de África Occidental regresaron con relatos intrigantes sobre el pueblo Igbo y sus costumbres. Estos exploradores observaron prácticas que parecían familiares, pero fuera de lugar en el corazón de África. La circuncisión, una práctica profundamente arraigada en la tradición judía, se observó entre los Igbo. Las leyes dietéticas, con un sorprendente parecido a las prácticas kosher del pueblo judío, también fueron señaladas por estos primeros cronistas. Podría ser que los Igbo, un pueblo tan profundamente arraigado en África Occidental, conservaran en sus tradiciones ecos de un antiguo pasado israelita. El comercio transatlántico de esclavos, un capítulo oscuro en la historia de la humanidad, trajo consigo un sufrimiento y un desplazamiento incalculables. Sin embargo, en medio de los horrores de la migración forzada, algo notable ocurrió. Ecos culturales del pasado del pueblo Igbo resonaron a través del Atlántico. A medida que el pueblo Igbo fue arrancado de su tierra natal y dispersado por América, llevaron consigo fragmentos de su herencia cultural, sus tradiciones y sus creencias. En las plantaciones del Caribe y del sur de Estados Unidos, estos fragmentos comenzaron a reensamblarse, formando un tapiz de resiliencia cultural. Los investigadores que estudian las culturas de la diáspora africana comenzaron a notar sorprendentes similitudes en las prácticas religiosas, los patrones lingüísticos e incluso las técnicas agrícolas que se remontaban a África Occidental y específicamente al pueblo Igbo. Estos hallazgos proporcionaron aún más credibilidad a la idea de que el pueblo Igbo, incluso en su dispersión, había conservado elementos de su herencia, elementos que insinuaban una conexión con una historia mucho más antigua y amplia. La Guerra de Biafra, un conflicto trágico y sangriento que envolvió Nigeria a finales de los años 60, tuvo un impacto profundo en el pueblo Igbo. Enfrentándose a la persecución y la violencia, los Igbos buscaron establecer una nación independiente. Biafra,
un testimonio de su identidad única y su deseo de autodeterminación. Esta lucha por la supervivencia frente a obstáculos abrumadores encendió un resurgimiento de la conciencia cultural e histórica entre los Igbos. Mientras luchaban por su patria, también ahondaron en su pasado, buscando fuerza e inspiración en sus ancestros. El pueblo Igbo vio paralelismos entre su propia lucha por la autodeterminación y la narrativa histórica de los israelitas. Un pueblo que también enfrentó persecución, exilio y la lucha por una patria. La guerra de Biafra, aunque fue un tiempo de inmenso sufrimiento, también sirvió como catalizador para el renacimiento cultural. En los anales de la historia, ciertos individuos emergen como puentes entre culturas, sus vidas tejiendo hilos aparentemente dispares en una narrativa cohesiva. Una de esas figuras es Olaudah Equiano, un hombre de origen Igbo, cuya extraordinaria vida y escritos arrojan luz sobre la conexión entre el pueblo Igbo y los israelitas. Nacido a mediados del siglo XVIII en lo que hoy es el sureste de Nigeria, Equiano fue capturado de niño y vendido como esclavo. Soportó los horrores del pasaje medio, experimentando de primera mano la brutalidad del comercio transatlántico de esclavos. Con pura determinación, Equiano compró su libertad y se convirtió en una figura destacada del movimiento abolicionista. En su narrativa, Equiano, un devoto cristiano, trazó sorprendentes paralelismos entre las costumbres de su pueblo Igbo y las tradiciones del pueblo judío, tal como se describen en la Biblia. Los judíos Igbo, al adoptar el judaísmo, han incorporado varios aspectos de la ley y las costumbres judías en sus vidas. Una de las prácticas más visibles es la observancia de la kashrut, las leyes dietéticas judías, así como el pueblo judío se adhiere a un estricto conjunto de reglas con respecto a la preparación y el consumo de alimentos. Muchos judíos Igbo también mantienen un estilo de vida kosher. Más allá de las prácticas dietéticas, los judíos Igbo también observan el Shabbat, el Sabbat judío, como un día de descanso y reflexión espiritual. Desde el atardecer del viernes hasta el anochecer del sábado, se abstienen de trabajar y se dedican a la oración, el estudio de la Torá y las reuniones comunitarias. La adopción de estas prácticas judías es un testimonio de la arraigada creencia de los judíos Igbo en su ascendencia israelita. El pueblo Igbo, conocido por su rica herencia cultural y profunda espiritualidad, ha mantenido durante mucho tiempo creencias y prácticas que resuenan con las tradiciones judías. Un paralelismo se encuentra en la reverencia por los ancestros, así como el pueblo judío honra la memoria de sus antepasados y busca su guía. El pueblo Igbo tiene en alta estima a sus antepasados, creyendo que siguen influyendo en la vida de los vivos. Otro paralelismo interesante surge en el ámbito de la pureza ritual. El pueblo Igbo ha dado tradicionalmente gran importancia a los rituales de purificación, particularmente después del parto, la muerte o el contacto con algo considerado espiritualmente impuro. Esta creencia en un Dios único y todopoderoso resuena profundamente con el concepto judío de monoteísmo, la creencia en un solo Dios que es la fuente última de toda la creación. Los judíos Igbo, en su expresión única del judaísmo, han entrelazado los hilos de sus tradiciones ancestrales Igbo con las prácticas de su fe adoptada. Durante festividades judías como la Pascua y la Hanukkah, los judíos Igbo infunden las celebraciones con elementos de la cultura Igbo, incorporando música, danza y gastronomía tradicionales en las festividades. Esta mezcla de culturas se extiende también a los eventos del ciclo de vida. Las bodas judías Igbo a menudo incorporan costumbres tanto judías como Igbo, con la tradicional jupá judía adornada con telas y patrones Igbo. Los niños judíos Igbo crecen inmersos en tradiciones tanto Igbo como judías, aprendiendo los idiomas, las historias y las costumbres de sus antepasados. Los judíos Igbo
Al abrazar tanto sus identidades Igbo como judía, sirven como testimonio del poder del intercambio cultural y la belleza de la diversidad dentro de la fe. La historia de los judíos Igbo ha resonado mucho más allá de las fronteras de Nigeria, captando la atención y el apoyo de las comunidades judías de todo el mundo. Reconociendo un hilo conductor de fe y herencia, individuos y organizaciones han tendido puentes de amistad y solidaridad a los judíos Igbo, ofreciendo recursos, orientación y un sentido de pertenencia dentro del mundo judío en general. Organizaciones judías israelíes y americanas han desempeñado un papel fundamental en la provisión de apoyo y recursos. Estas organizaciones han ofrecido una valiosa ayuda a los judíos Igbo mientras navegan por las complejidades de su fe. Se han construido o renovado sinagogas con la ayuda de organizaciones judías internacionales, creando espacios para que los judíos Igbo se reúnan, oren y conecten con su fe. Más allá del apoyo material, estos actos de acercamiento han fomentado un sentido de parentesco e identidad compartida entre los judíos Igbo y el mundo judío en general. Aunque los judíos Igbo han recibido apoyo de algunos sectores de la comunidad judía mundial, su búsqueda de reconocimiento dentro del mundo judío tradicional, especialmente en Israel, se ha topado con complejidades y desafíos. La pregunta de quién es judío, una pregunta con profundas raíces históricas y teológicas, es el centro de este debate. Según la ley judía tradicional, o halajá, la identidad judía se determina principalmente a través de la descendencia matrilineal. En los casos en que no se puede establecer la descendencia matrilineal, se requiere la conversión al judaísmo para ser reconocido como judío. Los judíos Igbo, al carecer de pruebas documentadas de ascendencia judía matrilineal, se enfrentan a un obstáculo importante para obtener un amplio reconocimiento bajo estas interpretaciones tradicionales de la ley judía. Este debate sobre el reconocimiento ha provocado un diálogo continuo tanto dentro de la comunidad judía Igbo como en el mundo judío en general. A pesar de las dificultades que rodean el reconocimiento, los judíos Igbo han buscado activamente conectar con otras comunidades judías. Estas interacciones incluyen intercambios culturales, programas educativos y peregrinaciones a Israel. Viajar a Israel es una experiencia muy significativa para muchos judíos Igbo. Conectan con su patria espiritual y son testigos de la vitalidad de la vida judía. Las peregrinaciones implican visitas a lugares históricos y encuentros con judíos israelíes. Los intercambios culturales construyen puentes entre los judíos Igbo y otras comunidades judías. A través de la música, la danza, el arte y la gastronomía, comparten su herencia cultural única. Estas interacciones resaltan la diversidad dentro de la comunidad judía global. En lo profundo de la tierra Igbo, entre colinas y vegetación exuberante, se encuentran estructuras intrigantes que susurran historias de conexiones ancestrales. Estas son las pirámides de Ensude, que cautivan la imaginación de historiadores y arqueólogos. Aunque más pequeñas que sus homólogas egipcias, guardan un asombroso parecido con las estructuras del Valle del Nilo. Construidas con arcilla y barro, se elevan en niveles escalonados, haciendo eco de la antigua creencia egipcia en una escalera al cielo. Su propósito exacto sigue siendo un tema de debate, pero son un testimonio del ingenio arquitectónico Igbo. Nuestro viaje por las conexiones arqueológicas del pueblo Igbo nos lleva a Igbo Ukwu, revelando la riqueza de la antigua civilización Igbo. A finales de los años 30, unos descubrimientos accidentales sacaron a la luz objetos de bronce, abalorios y cerámica de los siglos 9 o 10 después de Cristo. Las intrincadas piezas de bronce mostraban una habilidad artística y una sofisticación tecnológica muy avanzadas. Materiales exóticos como los abalorios de cristal y las aleaciones de cobre indican una vasta red comercial. Esta red posiblemente se extendía por el desierto del Sáhara hasta el norte de África y más allá. En el corazón de la tierra Igbo surgió un reino único que dejó una marca indeleble en la región. Este fue el reino de Nri,
gobernado por un sacerdote rey conocido como el Esen-Nri. El Esen-Nri ostentaba una autoridad inmensa a través del poder ritual y la persuasión moral. La influencia del reino se extendió mucho más allá de sus fronteras, ya que las comunidades vecinas buscaban orientación en religión, leyes y diplomacia. El énfasis del reino de Nri en la paz y la autoridad espiritual resuena con la antigua sociedad israelita. Desempeñó un papel crucial en la configuración de la cosmología y las costumbres sociales Igbo, muchas de las cuales continúan influyendo en la cultura Igbo hoy en día. La migración forzada de millones de africanos durante el comercio transatlántico de esclavos tuvo un profundo impacto en las culturas de América. El pueblo Igbo, con su fuerte identidad cultural, dejó una huella imborrable, desde la música y la danza del Caribe hasta las prácticas religiosas de América. Los ecos de la cultura Igbo resuenan, un testimonio del legado duradero de un pueblo decidido a preservar su herencia. Académicos y entusiastas de la cultura han rastreado varias tradiciones hasta el pueblo Igbo. La resiliencia de la cultura Igbo habla de la fuerza de sus tradiciones y el deseo arraigado de mantener una conexión con su pasado ancestral. La Guerra Civil de Nigeria, un conflicto amargo de 1967 a 1970, dejó una marca imborrable en Nigeria, especialmente en el pueblo Igbo, desencadenada por tensiones étnicas e inestabilidad política. La guerra desgarró la nación, dejando un legado de dolor y pérdida. La búsqueda de Biafra por parte del pueblo Igbo trajo un sufrimiento inimaginable. Los bloqueos llevaron a la hambruna. Las ciudades quedaron reducidas a escombros y las familias se separaron. El final de la guerra no sanó las profundas heridas infligidas al pueblo Igbo. Sección 2. Resistencia y renacimiento, reconstruyendo en la retaguardia. A pesar de los inmensos desafíos, el pueblo Igbo, conocido por su resistencia, se embarcó en un notable viaje de reconstrucción. Con determinación grabada en sus rostros, regresaron a sus comunidades devastadas. Surgieron mercados improvisados, sus colores vibrantes un testimonio del espíritu Igbo. Las escuelas reabrieron, las aulas llenas de niños ansiosos. El proceso de reconstrucción fue arduo, marcado por contratiempos. Sin embargo, sacando fuerzas de sus tradiciones y espíritu comunitario, se negaron a ser definidos por los horrores sufridos. Sección 3. La búsqueda de la autodeterminación. Un sueño aplazado. Aunque las armas enmudecieron en 1970, la búsqueda de la autodeterminación del pueblo Igbo, el sueño que había impulsado la lucha de Biafra, no se desvaneció. La guerra pudo haber terminado, pero los problemas subyacentes de tensiones étnicas, marginación política y el deseo de una mayor autonomía persistieron, alimentando un sentimiento de injusticia y un anhelo de reconocimiento. En las décadas que siguieron, surgieron varios grupos y movimientos, abogando por la realización de Biafra, algunos por medios pacíficos, otros a través de enfoques más radicales. El movimiento para la actualización del Estado soberano de Biafra, fundado en 1999, ganó prominencia por sus protestas no violentas y sus llamamientos a un referéndum sobre la independencia de Biafra. La respuesta del gobierno nigeriano a estos movimientos ha estado marcada por una mezcla de represiones e intentos de reconciliación. La lucha de Biafra sigue siendo un tema delicado en Nigeria, un recordatorio del tumultuoso pasado del país y de las quejas no resueltas que continúan latentes bajo la superficie. Los judíos Igbo en el siglo XXI. A medida que se desarrolla el siglo XXI, los judíos Igbo se encuentran en una encrucijada. Sus comunidades han crecido, pero el reconocimiento del mundo judío tradicional sigue siendo complejo. A pesar de practicar el judaísmo durante generaciones, se enfrentan al escepticismo y la resistencia. La falta de ascendencia matrilineal documentada es un obstáculo importante. Algunos buscan la conversión formal, un proceso largo y exigente. Otros argumentan que sus prácticas ancestrales son prueba suficiente. A pesar de los desafíos, se mantienen firmes en su fe y tradiciones.
construyen puentes con comunidades judías de todo el mundo, abogando por la comprensión y la aceptación. La historia de los judíos Igbo es solo un hilo en el rico y complejo tapiz del pueblo Igbo. Desde sus antiguos orígenes hasta su dispersión global, los Igbo han mostrado un espíritu y una determinación duraderos, ya sea abrazando el judaísmo, el cristianismo o las creencias tradicionales. Los Igbo buscan significado y conexión. Sus tradiciones, arraigadas en el respeto por los ancestros y la comunidad, moldean su visión del mundo. El espíritu Igbo, a menudo descrito como Igbo Kwenu, es evidente en su resiliencia y empuje. A pesar de los desafíos, los Igbo se sobreponen, reconstruyendo vidas y contribuyendo a sus comunidades. El pueblo Igbo es un testimonio del poder duradero del espíritu humano. Según el manifiesto del Tesoro del Templo, todas las personas de cualquier lugar que no se reunieron en el momento de la reunión de Judá y que se identifican con la identidad hebrea, israelita y judía, son acogidas y consideradas como parte de la casa de José. Se calcula que 30.000 Igbos, con al menos 26 sinagogas de varios tamaños, practican alguna forma de judaísmo. Se dice que el número de judíos Igbo principales en Nigeria comprende alrededor de 70 comunidades activas. La población total de Igbos en Nigeria se sitúa en aproximadamente más de 35 millones, lo que representa el 15,2% de la población total de Nigeria. Gracias por acompañarnos en la exploración de la rica historia de los judíos Igbo. Si te ha gustado este video, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para ver más historias fascinantes de la casa de José en la diáspora de todo el mundo. Gracias por vernos.